fantástica y bendecida tarde del miércoles 9 de julio, cuando se están cumpliendo 1067 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano. Les decimos a todos ustedes, bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C. Les damos las gracias a todas y todos por su impresionante apoyo. Pero ojo, estamos cumpliendo 1067 días del gobierno del cambio y del primer gobierno progresista, pero también tenemos dos cuentas regresivas pendientes. Estamos a 11 días para que llegue el 20 de julio, día de la independencia, pero también el día en que termina la presidencia de Efraín Cepeda. Cepeda, el malo, deja de ser presidente del Congreso. Esperamos a ver quién va a ser el reemplazo, pero por lo menos salimos ya de ese yugo que ha significado Efraín Cepeda como presidente de esta institución. Y también, por supuesto, estamos a 19 días que sepamos qué va a pasar con Álvaro Uribe, alias el Matarife. Esperamos que ese día sea un día de fiesta, ¿no? Que sea un día cívico. Y a propósito de eso, la caricatura de Matador el día de hoy es fenomenal, como siempre. Dice, se llegó el día, julio de 2025, ahí ven ustedes el calendario, el 4 de julio cumplió años Matador. Por acá vemos el 20 de julio, el día de la independencia y el día que todos esperamos que sea así. El 28 de julio a las 8:30 de la mañana esperamos que se dé esto. Bueno, y antes de comenzar con el tema que traemos como uno de los temas principales, ¿no? El alboroto que se armó porque Gustavo Petro posteó: desconfío de la transparencia de las elecciones. Hágame el favor la que se ha armado. Y tenemos noticias respecto a eso. ¿Cómo no? Vamos a desconfiar. ¿Cómo no? Vamos a dudar. Es que no solamente duda el presidente, dudamos todos de estas elecciones, de las elecciones del 18, que seguro que esas elecciones por toda la carita se la robaron. Bueno, de eso hablaremos ahora. Pero antes entonces de pasar a ese tema, una noticia. Dice, le hago un reconocimiento a Noticias Caracol, palabras de Carolina Corcho, por hacer la rectificación, dijo la exministra de Salud Carolina Corcho en una entrevista en la que habló del informe de la Contraloría sobre la situación financiera de la EPS, de la crisis de la salud, las intervenciones y de los recursos del sistema. Bueno, Carolina Corcho dice, le hago un reconocimiento a Noticias Caracol. Bueno, a ella le parece el reconocimiento. Pues sí, nos sumamos entonces a ese reconocimiento tardío, porque corrigieron tarde, y corrigieron fue por la presión del Caracol miente. ¿Cómo fue de efectivo ese hashtag? Y por ahí todavía continúa siendo tendencia. Caracol miente, y no crean que por esto, porque fue gravísimo lo que hicieron. Afortunadamente, pues le dieron voz a Carolina Corcho, que quién mejor que ella, pues que explique en ese medio, a ver si lo vieron o qué hicieron. ¿Cambiarían de canal cuando estaba hablando la doctora Carolina Corcho? ¿O si se dieron por enterados de una vez de quién es la deuda de la CPS? ¿Si es de ellas o es del Estado? Esperamos que eso haya servido. Por eso nos parece muy bueno que en medio de ese reconocimiento, pues que haya estado la doctora Carolina Corcho, pues quién mejor que ella, como decimos, para hablar y para aclararle al país a través de este medio miserable, pues lo que es la realidad de la CPS, la realidad del sistema de salud. Estuvimos viendo, no podemos obviamente por cuestiones de derechos de autor, no podemos colocarlo, pero estuvimos viendo toda la entrevista y de verdad fue muy buena. Pues esperamos entonces que la hayan visto. Nosotros ya estamos enterados de todo esto, pero esperamos que esos que salen a marchar con ataúdes, esos digan algo, ¿no? Calladito anda Alejandro Gaviria, eso se les come siempre, se les cae el internet, ¿no? Calladito. ¿Quién sabe qué va a decir? Alguno de sus videos, todo pero a la hora del té lo que ya sabemos es que él también es parte de esta situación, de esta crisis en el sistema de la salud, que no es por culpa del gobierno, es algo que se venía dando desde hace ya mucho rato. En algún momento tenía que reventar. Desafortunadamente,
fue en este momento, pero también afortunadamente tenemos la opción de que todo esto cambie en Colombia, el sistema de salud, que sea un sistema de salud digno. Repetimos, esto no es de ahora y todo lo que se está viendo no es de ahora. Ahora sí se alarman, ¿no? Ahora sí les importa a la gente. Eso es lo más chistoso. Ahora les importa ver las filas. Ahora sí todos los medios, las filas que hay para reclamar medicamentos, para pedir una autorización. Ahora sí muy interesaditos, ¿no? Pero hace unos años calladitos. Y eso de vez en cuando por ahí veía uno que otro reportaje. Pero la situación nunca la mostraron, o nunca mostraron tanto interés, ¿no? Como lo hacen ahora. Dice que les gusta, dice que defienden al pueblo. Por favor. Entonces, ahí queda la rectificación de Caracol Noticias, y como lo decimos, muy buena la intervención y la entrevista que dio Carolina Corcho. Ahora sí, pasamos. Oiga, ¡qué vaina! Desconfío de la transparencia de las elecciones del 2026. Es que a mí, la verdad, todo lo que armaron con este post, todo lo que han armado, pues por supuesto que estamos preocupados, que compartimos esa desconfianza del presidente Gustavo Petro, más cuando la historia ha mostrado cómo se han robado las elecciones, cómo están acostumbrados a robárselas. Y cómo esos medios también, muy felices de robarse las elecciones, callados. Que el manejo de esas elecciones sea de una empresa como Thomas Gregg. Ahí sí brincan, ¿no? Ahí sí brincan. Y recordamos que tras el escrutinio del pacto histórico se recuperaron 3 curules y quedan con 19 senadores que nos las habían robado por la cara, ¿no? Mira, aquí recordamos ese momento, ¿no? Entonces, la algarabía, lo que se armó y todo lo que se está diciendo, porque desconfiamos de la registraduría, del registrador, del software, del CNE. ¿Y cómo no vamos a desconfiar si lo último que se supo fue que volvió Thomas Gregg a ganar una licitación para las elecciones del 2026? Por supuesto que estamos desconfiados, por supuesto que, como dice Madame Simón, no nos gusta eso. Y no le gusta. Y no me gusta. Además, es la hora que nos dejan auditar las cosas. En fin, esas cosas no nos gustan, y no solamente el presidente. Y como siempre los medios, ¿no? Miren esta noticia como la da Las Dos Orillas. Duro golpe para el presidente. Por eso el título. ¿Duro golpe para el presidente? ¿Duro golpe para la democracia? ¿Cómo así que Thomas Gregg manejará las elecciones del 2026? Acaban de ganarse la licitación por 2 billones que entregará al registrador Hernán Penagos, y en lo que participaron 10 firmas. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Y por acá vimos un artículo del diario El Espectador. Vea. Unión temporal que incluye a Thomas quedaría con contrato electoral de 2.1 billones. Y sí, estamos en esos medios. La registraduría adjudicará este miércoles el proceso de los próximos comicios. En medio de críticas del presidente Gustavo Petro, se presentaron más de 250 observaciones. Solo ha llegado una propuesta formal. Y acá hay una imagen, esta que yo la tengo acá para que ampliarla. A ver, ¿qué se me hizo esta? Aquí está. Ahí están los que supuestamente participaron. Thomas Gregg, y acá son 17, ¿no? 17 compañías. Transman, Legui, Servientrega, Cadena, bueno. Colombia Telecomunicaciones, en fin. Y se la gana Thomas Gregg. Y precisamente estando todo este tema candente como lo está, ¿no? Se burlan de nosotros en la propia cara. Para este miércoles, cerrando la tarde, vamos a ver qué ocurre.
Se tiene previsto que quede firmada la Unión Temporal de Integración Logística Electoral 2026, de la que hace parte la firma Thomas Gregg y Sons, como la ganadora del proceso de adjudicación de un contrato por 2.1 billones de la Registraduría para la Logística de las elecciones del Congreso y Presidencia del 2026. Y eso, por supuesto, desembocará en duros dardos del presidente Gustavo Petro, que tiene una pelea férrea de hace un tiempo con esa firma, la cual acusa de corrupción y quiere fuera de todo lo público. También busca sacarla de la labor. Bueno, eso ya es, ahí está esta gente del Espectador, con su comentario, ¿no? Con su lavada de cara, porque son todos así, alineados. Y muchas veces, como decimos, nos toca recurrir a estos medios. Me voy para RTBC, a ver qué hay por acá, y salimos de este medio. A ver, acá hay algo de RTBC. Dice Gustavo Petro desconfío de la transparencia de las elecciones del 2026. ¿Qué más dice por acá? La transparencia del proceso electoral de 2026 en Colombia ha sido puesta en duda por el presidente Gustavo Petro. El primer mandatario expresó su desconfianza frente a la empresa encargada de la logística electoral, Thomas Gregg y Sons, por su papel en las elecciones pasadas y sus vínculos con gobiernos tradicionales, donde algunas personalidades de la política hegemónica han sido parte de su junta directiva. El tuit del presidente se produjo en respuesta a un trino de una emisora colombiana sobre el incierto avance del contrato con Portugal para la producción de pasaportes, otra área donde Thomas Gregg y Sons ha tenido protagonismo y que también ha sido foco de fricción entre el gobierno y la empresa. El papel que juega Thomas Gregg y Sons en las elecciones. Thomas Gregg y Sons está cerca de adjudicarse un contrato por más de 2 billones de pesos para organizar la logística de las elecciones del 2026. La empresa ya estuvo a cargo del proceso en 2022 y recientemente obtuvo un contrato de 40 mil millones de pesos para las elecciones de juntas administradoras locales, JAL. El registrador nacional, Hernán Penagos, estaría por anunciar oficialmente la adjudicación del nuevo contrato, según informó el Pasquín Semana. Ya sabemos, lo hemos venido hablando desde varios videos, Noemí Sanín, Juan Manuel Santos, una empresa esta con un poder político detrás. También sabemos y lo repetimos sus andanzas por allá, ¿no? En los Estados Unidos, cómo tumbaron a un poco de gente, cómo tumbaron a 25, bueno, unas cantidades exorbitantes de dinero, y llama la atención que eran capaces de tumbar a los bancos, ¿no? Se supone que a un banco, ¿quién lo tumba? Pues hágame el favor, lo hicieron, y muchas veces también lo hicieron con disque productos de cargamentos de café que nunca llegaban, o sea que no son cualquier personaje, ¿no? Y repetimos, de Thomas ni Gregg ni nada, ni británicos, ¿no? Son colombianos, ya todos sabemos cómo es las andanzas y qué es lo que hay detrás de todo esto. Y día tras día se siguen revelando casos y aún así salta esta noticia. Gustavo Petro también lo vimos reaccionar, que incluso nos puso a medio traducir, digámoslo así, porque este post dice: Indime subcontrató a Thomas Gregg para hacer las cédulas y en el kit para votar se puede hacer fraude físico. Y el Indime nos puso a buscar a ver qué era lo que quería. Es Idemia, es una empresa multinacional francesa, líder en soluciones de seguridad e identidad, con presencia en Colombia a través de su sucursal Idemias Identity Security, sucursal Colombia. Eso era lo que quería decir Gustavo Petro al principio de ese post. Entonces volvemos al post. Idemia subcontrató a Thomas Gregg para hacer las cédulas y el kit para votar se puede hacer fraude físico. Y mire que aquí aparece otra institución, otro, ¿cómo podemos decir? Otro personaje en medio de toda esta investigación y todo esto que se ha ido destapando, ¿no? Y es la Superintendencia de Industria y Comercio. Y ahí me llamó la atención cuando lo posté a Gustavo Petro, porque dice: solo la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio, que debe continuar, mostrará si hubo prácticas restrictivas a la libre competencia en la registraduría. Y citó Gustavo Petro ese artículo que ven ustedes de Blue. Y Blue por acá decía que, dicen ellos, que no incluye el contrato con Thomas Gregg. Todo esto lo cogemos con pinzas, ¿no? Sabiendo de dónde viene. Pero tenemos que mostrar qué fue lo que citó y a qué se refiere Gustavo Petro con ese post. Dice acá en una parte de ese artículo que no incluye el contrato con Thomas Gregg. Es importante hablar de algunas informaciones erróneas que han circulado. La licitación y el contrato adjudicado hoy a Thomas Gregg y Sons
no incluyen la responsabilidad de la seguridad biométrica ni la fabricación de cédulas. Estas son áreas gestionadas por otras entidades o empresas. En cuanto al software de escrutinio, ya no es la empresa española Indra la responsable. Durante la gestión del exregistrador Alexander Vega y por orden del Consejo de Estado, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral adquirieron y ahora manejan directamente ese software. ¡Ah, no! ¡Quedamos más tranquilos! Ah, no, si es que está en manos de la registraduría y está en manos del CNE. Ah, no, listo, están peleando por nada. Estamos tranquilísimos. Este artículo fue que reaccionó Gustavo Petro dando ese mensaje, ¿no? Entonces ahora también tenemos que estar pendiente de qué dice la Superintendencia de Industria y Comercio. Estuve visitando la página, todavía no hay pronunciamiento, pero la investigación debe seguir. Entonces, otra institución, ¿no? Otro personaje iba a decir, otra institución que también debe pronunciarse en torno a este contrato de Thomas Gregg, y en este caso, pues la SIC como medio que tiene que estar pendiente de si hay garantías para todos los participantes en una licitación, pues seguramente tendrá muchísimo que decir, muchísimo que investigar también, por supuesto, pero las cosas están muy visibles, ¿no? Gracias también a trabajos de medios investigativos, se sabe por dónde es que van los tiros y qué es lo que ha ocurrido en muchas licitaciones anteriores. Ahí está el mensaje, entonces, que envía Gustavo Petro, que como les digo, nos puso a traducir un poquito. Wilson Arias, ¿qué dice? A propósito, porque María Fernanda Cabal dice que resulta que Petro, quien fue elegido congresista, alcalde de Bogotá y presidente bajo la logística de Thomas y Gregg Sons, ahora cuestiona la idoneidad de esa misma compañía. ¿Ah? ¿Qué tal el mensaje? Yo desconfío de la transparencia en las anteriores elecciones y tengo la intuición que con frecuencia hemos sacado más votos que los reportados oficialmente. ¿Ustedes qué opinan? Compartimos totalmente. Desconfiamos de las elecciones anteriores y tengo la intuición, también la tenemos, de que con frecuencia se han sacado muchos más votos que los reportados oficialmente. La forma también de tapar esto, y no es cuestión de decir y que Petro está diciendo que no hayan elecciones ni nada de eso, no. La cuestión es nosotros, una avalancha, 15 millones mínimo, y no podrán nunca ante una avalancha de esas, por más trampas que quieran, que por supuesto, no queremos decir con esto que no se investigue. ¿Qué pasa con el software, no? Que como dices, ¿no? Que está en manos de la registraduría y del CNE. Con razón que muchos por ahí dicen, los vamos a sacar, van a salir y en el 26 van a llegar al poder, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto? Y guardemos ese post de Gustavo Petro, que seguro, ojalá, no muy lejano, en un tiempo no muy lejano, le confirmamos que efectivamente tenía razón. Pero si quedamos preocupados, es la palabra, ¿no? Desconfiados de la registraduría y de todo el tema de las elecciones del 2026, que es algo no menor. Y también estamos pendientes de qué pasa con las personerías jurídicas, ¿no? Eso es el otro tema también. Bueno, pero si todo eso fuera poco, y hablamos de desconfianza, la última de la Corte Constitucional también no tiene razón de ser. Tumbaron el cobro de valorización por obras públicas. Una medida que había tomado el gobierno del cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que se tumba una medida tributaria de justicia social de carácter universal. Y nos vamos a la cuenta de Gustavo Petro. En un país con alta desigualdad social como Colombia, si el dinero público se dedica a valorizar las propiedades de los sectores más ricos de la población y no se puede cobrar ese plusvalor creado exclusivamente por la obra pública, entonces el dinero público se convierte en herramienta para aumentar la desigualdad social. Es instrumento para destruir el objetivo esencial del Estado social de derecho, la equidad social. La norma que tumba la Corte es instrumento de desarrollo desde hace décadas en grandes ciudades, incluso como Bogotá.
Hacerla nacional haría que carreteras o ferrocarriles se pudieran cofinanciar con la valorización que por justicia social deberían pagar los latifundistas o, como en el caso de Barranquilla, los copropietarios de grandes condominios de lujo. Char agradece a la Corte por tomar la medida que podría cobrar a los sectores sociales que por lujo han ocupado humedales, han gentrificado, que paguen la valorización de los predios que trajo una obra como la doble calzada entre Cartagena y Barranquilla por el borde del mar. Pero la falta de espíritu democrático lleva a que se vea el Estado como un sirviente de los sectores más ricos del país y no se piense en las necesidades de obras en los sectores más pobres y excluidos del país. Así solo aumenta la violencia. ¿Qué trae la desigualdad? ¿Y qué nos ha mostrado a lo largo de los años la desigualdad en Colombia? Violencia. Violencia, falta de oportunidades para unos, ¿no? Y para esos es que siempre se ha gobernado. Qué increíble estas cuestiones, estas cosas, luchando contra esto, ¿ah? Luchando contra esto. Y nos preguntamos, oiga, la persona que va a continuar, que vamos a elegir para que continúe con nuestro sueño progresista, tiene que estar dispuesta a todo esto. Porque a veces pienso yo, digo, bueno, Gustavo Petro también es perro viejo en política, ¿no? Entonces dice uno, se la hicieron al perro viejo. ¿Cómo será con la nueva persona que llegue a continuar este sueño progresista? Es que lo que se va a enfrentar no es cualquier cosa, y eso no cualquiera lo aguanta. Porque es que, vea, todos los días, por un lado, por el otro, y así, y por supuesto, porque saben que Gustavo Petro y que el gobierno del cambio quiere que este año sea un año, el último año de su gobierno sea un año donde se demuestre en realidad el cambio. Y aparte, año de elecciones. Entonces el ataque va a ser doble, triple. Imaginémonos hasta dónde van a ser capaces de llegar y hasta dónde van a ser capaces de impedir todo lo que se quiere hacer. Triste. Y mientras tanto, utilizando lo que ocurre con Miguel Uribe, para esos mismos, dizque creérselas ahora que van a ser presidentes. Por eso me molestó tanto, y no me lo podía creer, la reacción de tanto progresista haciendo alusión a esa encuesta chimba. Yo no sé cómo se le bota tanta corriente a eso. Y mientras tanto, por el otro lado, nos estaban pasando cosas mucho más graves, ¿no? Cosas gravísimas. Cosas gravísimas y seguimos así con esa impotencia, con esa desconfianza, con esa indignación. Porque en videos anteriores, y me gusta que tratemos de tener y que siempre sea parte del guión, pues buscar la relación con los videos anteriores. Y hemos dejado una pregunta latente en un video anterior y hablaba del abogado Alejandro Carranza, el abogado de Gustavo Petro y el abogado también de Nicolás Petro. En uno de esos videos hablábamos y decíamos, perdón, que un juez de garantías puede venir a insinuar que las entidades públicas, que la derecha lo transformó y dijo que era que el gobierno, el hombre dijo las entidades públicas, pero aún así decimos nosotros, ¿eso lo puede decir un juez de garantías? ¿Puede un juez de garantías declarar que la UNP es responsable por una falla en servicio o insinuar que sus funcionarios cometieron prevaricato? ¿Eso lo puede decir un juez de garantías en una audiencia? En la audiencia, entramos en contexto, se dio en la audiencia de imputación de cargos alias Costeño. En medio de lo que estamos hablando, de cómo están utilizando ese atentado,
Y sale en medio de esa audiencia, ese juez a insinuar eso, a decir eso. Y aquí dijimos, oiga, ¿eso lo puede hacer? Pues la respuesta es que no. Y lo dice el propio Alejandro Carranza. ¿Puede un juez penal de garantías declarar que una entidad del Estado como la unidad UNP es responsable por una falla en el servicio o insinuar que sus funcionarios cometieron prevaricato? La respuesta técnica es no. Pero eso fue lo que ocurrió y aquí te explico por qué es gravísimo. Entonces, ¿qué ocurrió? Esto es de Caracol. Escuchemos. Es de anotar que dentro de los elementos allegados a esta instancia, se deberá valorar en su debido momento si existe espacio para una reparación directa por falla del servicio ante la jurisdicción contencioso administrativa e igualmente la responsabilidad, incluso por el delito de prevaricato por omisión de las autoridades administrativas que se encontraban encargadas de la seguridad del ciudadano que estaba adelantando una actividad pública de alto riesgo y ya había avisado frente a las autoridades en repetidas ocasiones del riesgo que corría su vida y tuvo que enfrentar en un estado de total indefensión un atentado contra su vida pese a que había advertido a las autoridades administrativas, a la unidad de protección, el peligro inminente en el cual se encontraba su vida. Esto en el marco de, en el contexto de un momento en el cual las autoridades públicas que deberían observar en sus diversas instancias ecuanimidad e imparcialidad frente al contexto político y representar la unidad de la nación, muchas veces incluso contribuyen a generar polarización, estigmatización y hostigamiento dentro de la sociedad colombiana. Oiga, pero sin ser abogado, está claro que ese discurso no se puede hacer. Entonces vamos y continuamos con el abogado Alejandro Carranza, vea cómo nos saca de dudas. El juez de garantías no es juez contencioso administrativo ni juez disciplinario. Fue creado por acto legislativo 0.13 del 2002 para proteger los derechos fundamentales en la etapa preliminar penal, no para evaluar. Es que el discurso, hágame el favor, para evaluar entidades públicas. Sus funciones son de control de legalidad, no de juicio funcional. Corte Constitucional C-591 del 2005. Sin embargo, en audiencia, un juez dejó constancia de una presunta responsabilidad administrativa de la UNP y de posible comisión de prevaricato por omisión. Lo hizo sin que la UNP o los funcionarios de esa entidad fueran citados o convocados. No estaban presentes para poder defenderse o explicar. Sencillamente fueron juzgados a través de las constancias, violando el debido proceso, y eso, señoras y señores, viola la Constitución que el juez debe proteger. Y salió el abogado de Miguel Uribe, ¿no? Salió el abogado y los medios a darle, por supuesto, visibilidad a esto, ¿no? Aparte de lo que están haciendo con la Corina Machado colombiana. Aparte, dice acá Alejandro Carranza. Cuarto, esto no es solo una irregularidad menor. Vulnera el debido proceso, artículo 29 del Código Penal. Usurpa funciones de la jurisdicción contenciosa, rompe el principio de juez natural, afecta la autonomía administrativa del Estado, intenta sentar un precedente de inseguridad jurídica. Vea todo lo que comete, que no es una irregularidad menor. ¿Por qué es tan grave? Porque estas afirmaciones pueden usarse para abrir investigaciones disciplinarias sin debido proceso, para suspender funcionarios como el director de la UNP sin contradicción,
para mediatizar decisiones judiciales, para generar nulidades. Vea cómo es esto que hacen. Entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha advertido: el derecho al juez natural exige no solo independencia e imparcialidad, sino competencia funcional definida por ley. Caso Reverón Trujillo versus Venezuela, Corte IDH 30 de junio del 2009. Así, cuando una autoridad judicial actúa por fuera de su competencia legal, se activa el control de convencionalidad. Las decisiones inconvencionales pueden ser ignoradas o anuladas. Caso Listo. Defender el Estado de Derecho no es encubrir errores, es exigir que se respeten las formas. Las entidades pueden ser investigadas, pero no condenadas en audiencias penales sin defensa ni por jueces sin competencia funcional. Y lo más riesgoso es el precedente. Si hoy un juez penal municipal de garantías evalúa a la UNP desde el punto de vista del derecho administrativo, mañana podría hacer lo mismo con la DIAN, el DANE, el ICBF o incluso con la Casa de Nariño. Si lo permitimos, el Estado de Derecho se resquebraja desde adentro. A la ciudadanía, academia y comunidad judicial: no confundamos solidaridad con precipitación. Todos en el país lamentamos el ataque al senador Uribe. Lo bendecimos y decimos y deseamos también y decimos lo mejor para él y su familia. No imagino por lo que pasan en verdad y pido a Dios porque lo siga ayudando y encontremos verdad. Pero la justicia necesita competencia, contradicción y legalidad, no desbordes funcionales al servicio de la víctima. El dolor no puede justificar el desorden institucional. Lo que empieza mal termina peor. Ojalá que se corrija esto, porque es claro que alias El Costeño debe pagar por sus crímenes, pero su proceso no puede ser usado para atacar el orden institucional. Hágame el favor. Gravísimo. Aparte también, ojo, que hay algo de todo esto que resulta profundamente inquietante. Entiendo que para la Fiscalía lo central de la audiencia fue obtener una medida de aseguramiento contra alias El Costeño. Dada la gravedad de los hechos, el riesgo de fuga, la posible obstrucción de la justicia y la amenaza para víctimas y testigos. En ese contexto, las afirmaciones del juez sobre una supuesta responsabilidad administrativa de la UNP pudieron parecer anecdóticas o marginales. Pero lo que verdaderamente llama la atención, aparte digo yo, sería el silencio de la Procuraduría. Sería jurídicamente inadmisible que en una audiencia tan sensible, un delegado del Ministerio Público haya adoptado el papel de espectador pasivo sin emitir siquiera una mínima advertencia sobre la extralimitación funcional del juez. El principio del juez natural, el debido proceso y la garantía de contradicción no son detalles decorativos, sino pilares esenciales del Estado de Derecho. Ojalá esté equivocado, pero si un procurador guarda silencio donde debe actuar, si omite su deber constitucional de vigilar la legalidad y proteger el orden público, no solo defrauda su función, merece ser investigado, porque de nada sirve una entidad que cuesta billones al erario si cuando más se la necesita se limita a balbucear un tímido conforme, su señoría, en lugar de alzar la voz por la justicia. Ojalá me equivoque. Y aquí toca también este tema, ¿no? Lo que dice, ojalá, pero un procurador guarda silencio donde debe actuar, si omite su deber constitucional de vigilar la legalidad y proteger el orden jurídico, no solo defrauda su función, merece ser investigado, porque de nada sirve una entidad que cuesta billones al erario. Y ahí vamos al constituyente. Reforma a la justicia. Aparte de la Procuraduría, que debería desaparecer o reestructurarse, no sé cómo empezar de cero un organismo como esto, y al lado la Fiscalía, ¿no? De eso se trata, ¿no? Y de eso son cosas que se pueden lograr por medio de una reforma a la justicia y por medio, por supuesto, de una constituyente, pero indignante todo esto. Indignante esa, como se dice, ¿no? Esa cooptación de las mafias, de esos poderes oscuros que sin duda alguna siempre nos llevan a pensar en el matarife, porque esa misma actuación de la Procuraduría la vimos en el juicio de Álvaro Uribe. Esa misma actuación de la Procuraduría la hemos visto
representada en Margarita Cabello, por ejemplo. Entonces el tema, que esa procuraduría, esa fiscalía deben desaparecer, reestructurarse, no sé, no es algo que se deba tomar a la ligera, es algo real y algo que si queremos un verdadero cambio, pues lo mínimo también que podemos exigir es que haya justicia, ¿no? ¿Y cómo vamos a lograr un Estado social de derecho? ¿Cómo vamos a lograr una paz total? Si vean cómo está cooptado todo el Estado colombiano, la justicia. Y repetimos, siempre nos lleva al matarife. Siempre nos lleva al matarife, que lo vimos hablando hasta de su edad, hablando y intimidando, podemos incluso llegar a decir, a la juez, haciéndose ver como el gran colombiano que nunca en su vida lo ha sido. Y entonces le damos paso al matarife y a todo el tema de su juicio. Por supuesto, siempre estamos pendientes. Es más, me voy a revisar porque acá en todo lo que tengo establecido no ha colgado el senador Iván Cepeda su video, ¿no? A ver. No, todavía no lo ha colgado. No lo ha colgado. Pero sí vimos que estuvo en una entrevista que dio en El Calentado, es que se llama, ¿no? Sí, en El Calentado. Y por acá tenemos una parte que publica Pluralidad Z. El senador Iván Cepeda afirmó que en el país no pueden seguir haciendo de las suyas quien tenga un poco de poder. Escuchemos un poquito de esas palabras que dio el senador Iván Cepeda en RTVC. Generar un precedente que va a permitir muy seguramente que nuestra sociedad se vaya normalizando, que no puede haber líderes políticos o económicos o de cualquier índole, militares, que puedan atemorizar a la sociedad y convertir cualquier intento por llamarlos a rendir cuentas en algo casi que criminalizado o penalizado. Y entonces me imagino que muchas otras víctimas, muchas otras personas de la rama judicial y seguramente operadores de justicia tendrán un fundamento nuevo para emprender causas y desarrollar procesos judiciales y de esclarecimiento sobre muchos hechos. Nuestra sociedad es una sociedad en la cual ha campeado la injusticia, la impunidad, y ya es hora de que, por supuesto, esa situación que ha sido tan prolongada en el tiempo se acabe. Colombia no puede seguir haciendo de las suyas quien tenga un poco de poder. Eso hay que ponerle punto final. Y creo que este juicio va a contribuir a eso. Porque de intocables, nada. Eso es lo que tenemos también que ver después de todo lo que ha sido la lucha del senador Iván Cepeda, que también sirve para eso. Independientemente del resultado, que todos esperamos que Uribe sea condenado, pero independientemente de ese resultado, la lucha del senador Iván Cepeda es una lucha que tenemos que agradecerle, tenemos que resaltarla, porque nadie se atreve a tanto y tan firme. Nadie. Eso es un reflejo de un hombre firme. Por eso es que yo lo tenía como candidato a la presidencia. No sé cómo sea el senador Iván Cepeda de líder, ¿no? Pero si busca la paz y está en esa lucha, pues tiene que ser un líder. Si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo se han logrado esos avances, no? Tiene que ser un líder. No cualquiera también se mete a buscar la paz en su propio país. No solamente con acciones lejanas, ¿no? Ya lo vemos. Contundente. Así que nuestro abrazo fraterno, por supuesto, y nuestro mensaje de agradecimiento y de solidaridad, por supuesto, con el senador Iván Cepeda.
faltaba más, si no nos vamos a unir a ese hashtag, aparte del hashtag, a ese movimiento tan grande que ha surgido en torno a la figura del senador Iván Cepeda. No vamos a dejar tampoco, por supuesto, de lado la figura de Miguel Ángel del Río, la figura del gran Reinaldo Villalba, que ayer vimos hasta lo último. Otra vez el Matarife estigmatizándolo, acusándolo, como ha sido también la lucha de Reinaldo Villalba toda su vida, luchando contra estos cacaos, contra esos que se creían intocables. Así que el precedente que dice el senador Iván Cepeda, muy certera esa palabra. Sin ira ni odio. Al Centro Democrático lo invito a sosegarse. Su jefe político y muchos de sus dirigentes han intentado durante años calumniarme y someterme al silencio mediante una intensa persecución. No lo han logrado, ni lo lograrán. No podrán doblegarme con agravios, falsos testigos o amenazas. Ya culminó el juicio. Ahora vendrá el fallo. Lo que viene es respetar la justicia y acatarla, sin ira ni odio. Y le responde el senador Cepeda, Iván Cepeda, a un post del Centro Democrático, pues que no le vamos a dar visibilidad, por supuesto, de ataques y, bueno, eso no le vamos a dar visibilidad. Nosotros estamos con el senador Iván Cepeda y esperaremos entonces que ocurra. Mientras tanto, ¿no? Hemos visto que se debe esperar la justicia, dice el senador Iván Cepeda, ¿no? Sin presiones. Todo lo contrario, que es lo que hace el Matarife. Uribe ya ganó, trataron de tacharlo y pondrá al próximo presidente de Colombia. No sé si esto se puede hacer. Por ahí leí a Coronel diciendo que eso no se puede hacer. Que, pero bueno, lo que diga Coronel nos vale lo que sabemos, pero hablando de seriedad, ¿no? De no presionar a la jueza, esto es presión total, ¿no? Ahí están, así son y así son siempre. Bueno, venimos, que ustedes estarán así, uy, ya tanto, esperemos a ver, Dios, una noticia buena. Pues listo, se le tiene, también se le tiene, por supuesto que sí, y eso ojalá llenáramos nuestro contenido de buenas noticias. Pues vámonos entonces por el camino de las buenas noticias. Arroceros del Tolima venderán 1.644 toneladas a Cuba y a entidades públicas en Colombia. Ya hemos visto también cómo el ICBF y varias instituciones del Estado también van a ser beneficiarias, ¿no? De este boom del arroz, podemos decir. Entonces arroz también se va para Cuba, el pollo por allá en los Emiratos Árabes, en fin, está saliendo el pollo y el huevo, ¿no? ¿Qué dice la página de la Presidencia de la República, de donde sacamos esta información, esta noticia buena que tiene que ver sobre todo con los caficultores y también con el departamento del Tolima, que estaban un poco molestos sin razón, pero no me voy a meter en eso, pero están haciendo unos reclamos y pues vea, ahí tienen soluciones que les da el gobierno del cambio y por supuesto eso es lo más importante. Cada vez que trato de abrir una página de la presidencia o la página de la presidencia, vea, se queda pegada, no sé por qué, es como si siempre me ha pasado, vea, desde que dije vamos a entrar a la página de la presidencia, vea, no ha abierto, se queda en blanco. Y muchas veces me toca a lo mismo, hasta que apareció, vea, vea, por fin. A veces me toca cortar y esperar a que cargue y seguir con el contenido del video, ¿no? Pero lo que yo estaba buscando era los arroceros y me abrió fue la página principal, ¿dónde están mis arroceros? ¿Dónde están los arroceros? Porque es que Gustavo Petro está hablando en este momento y por ahí tenemos también unas palabritas de lo que está diciendo. Vea, se me perdió. Me toca cortar y continuar. Aquí está. En un acuerdo comercial histórico, 4.968 pequeños productores de arroz del Tolima comenzarán a exportar su producción al mercado cubano,
generando negocios estimados en más de 5.984 millones de pesos durante un año. Este logro materializa la Estrategia Nacional de Compras Públicas Locales y consolida la apuesta del Estado por una comercialización justa, directa y sin intermediarios, tanto en el mercado nacional como en el internacional. Este avance de la economía campesina es fruto de una alianza estratégica entre la Corporación para el Desarrollo Agropecuario, Industrial y Ambiental de las asociaciones de usuarios de los distritos de riego del Tolima, Coagrodistritos, que reúne a 5 distritos de riego del departamento con el acompañamiento de la Agencia de Desarrollo Rural. En total se venderán 1.644 toneladas de arroz blanco al año, 1.404 toneladas a Cuba y 240 toneladas más para abastecer los programas sociales en Colombia, posicionando al país como un proveedor confiable de alimentos y reafirmando el potencial de la asociatividad campesina. Una buena noticia, sin duda. Hemos hablado en varios videos esta semana con el tema del arroz, ¿no? El boom también del arroz y en especial pues los arroceros del Tolima que ven que sí se les presentan soluciones y oportunidades de negocio para que también aumenten sus, como no, sus propios ingresos y puedan seguir creciendo. De eso se trata. Y el arroz colombiano, el arroz del Tolima, por ejemplo, ay, ese es famoso en Colombia y pues a nivel mundial esperamos que todo el mundo consuma arroz tolimense, arroz colombiano. Aquí también hay un gran mercado de arroz, aunque los españoles se burlan de nosotros, dicen, chiquillo, pero es que tú comes arroz todos los días. Que los españoles, que los colombianos comemos arroz todos los días, se burlan los españoles. Bueno, llegamos así entonces a las ñapitas, por supuesto, en medio de este calor. Ustedes no se imaginan. A mí me preocupan también los perritos. Ayer me tocó coger al peludito porque el cocker está calviche, pero al negrito, a Mateo, me tocó coger y meterlo así. Pobre, Dios mío, impresionante el calor que hace. Antes de salir también me toca echarle agüita, estar pendientes también cuando están acá, estarles echando agüita, colocarles pañitos en la barriga con agua fría. Hay unas mantas que venden también especiales para que ellos se echen en épocas de calor. En fin, es que es impresionante. El año pasado hizo calor, pero este año, el piso acá donde estoy grabando, el piso se le nota, se siente que bota vapor. Acá tengo un ventilador, estoy rodeado de ventiladores, el aire acondicionado está prendido allá en la sala, en fin, no hay poder humano, no hay nada que... Y después, el recibo de la luz, porque aquí en España el agua es baratísima, el agua le dicen y se la dé a los perritos, un agua llena de cloro, dejas tú... En las mamparas, que son las divisiones de baño, las llaman mamparas, allá en Colombia no sé si también se utiliza esa palabra, pero esas mamparas, si no las limpias tú constantemente, en 3 días ya quedan manchadas de la cal que bota el agua. Por eso el agua acá es baratísima. Incluso hay muchos lugares que no cobran el agua, todo va incluido, entonces el precio de la comunidad o algo, pues ahí ya incluye el agua. Un agua que no es recomendable ni siquiera para los perritos por la cantidad de cal que contiene, ¿no? Bueno, listo, entonces, ñapitas, vimos por allá al Matarife. Nos publica Gonzalo Guillén que Matarife, o que Álvaro Uribe, no es el único presidente que haya sido juzgado en Colombia. ¿Ustedes sabían quién más ha sido juzgado? Pues vea, también están Rojas Pinilla, Francisco de Paula Santander, Ampón, condenado a muerte por atentar contra Bolívar, pero se salvó de la pena. José María Melo, José María Obando o Cipriano de Mosquera. Son los datos y ahí aparece el gran José María Melo. Daticos que publica Gonzalo Guillén. ¿Qué más tenemos acá? Traigo a Marta Cecilia Muriel también como ñapita, como segunda ñapita. Ella dice, estoy desempolvando. Y vea lo que desempolvó. Vamos a escuchar qué dice Gustavo Petro en el 2010. La idea de Juan Manuel Santos se hubiese aplicado en este momento, yo no sería candidato presidencial. Mi niña y mi esposo me tendrían que visitar en una celda en la cárcel. Porque si lo que hizo el presidente con el DAS hubiera tenido la oportunidad de hacerlo con la fiscalía, pues simplemente la oposición política de Colombia hubiera ido a parar a la cárcel.
y este es el peligro de su propuesta, entre más concentre usted poderes en manos de un presidente del Ejecutivo, más destruye la democracia, más construye una dictadura. Y la salida de los problemas de Colombia no está, sé que hay una parte de la sociedad colombiana que cree en eso, en concentrar poderes y construir dictaduras, sino que la salida de los problemas de Colombia está en profundizar la democracia en todos los terrenos. Es más, yo diría, ¿queremos desmantelar la impunidad en Colombia? Sí. Comencemos por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que ese sí es un monumento a la impunidad. ¿Cómo es que los más altos funcionarios del Estado están siendo investigados y juzgados por un instrumento que controlan ellos mismos? Año 2010, recordemos, ¿no? Año 2010. Bueno, siguiente ñapita. Acá en España, ayer incluso estuve hablando con una señora mayor colombiana y me decía, ¿cómo así? ¿Cómo así que eso de que van a expulsar a 8 millones de extranjeros y 8 millones de inmigrantes aquí en España, ¿no? Sin duda alguna esas palabras de Santiago Abascal, ayer también lo tocamos en un video, han generado el máximo rechazo, ¿no? Pero crea preocupación, ¿no? En la gente y sobre todo, pues personas adultas, personas mayores como esta señora, y de una vez me empezó a hablar y que cómo así, le dije, no, tranquila mi señora, eso no lo pueden hacer. Entonces decía ella, yo como quiero estar en Colombia, me decía ella así, y le dije, comparto plenamente su sentimiento, sé lo que usted está sintiendo, y ojalá ella también pueda regresar a nuestro país. Pero hablando de eso, quiero invitarlos a que escuchen algo que ocurrió precisamente aquí, en el Parlamento español. Escuchen estas palabras. Pues la gente, cuando está harta de trabajar, se pone a escuchar a esta gente, porque es lo fácil. Y lo que escucha es que si no pagan impuestos, la vivienda bajará un 30%. Cuando seguramente se dediquen a poner cafés a sus caseros extranjeros. Por cierto, extranjeros que a Vox no le molestan, porque son ricos, casi todos blancos, porque los españoles primero hasta que llega un extranjero rico, entonces los españoles después, ¿no? Ustedes dicen que van a expulsar a 8 millones de migrantes en este país y a sus hijos, también Lamine Yamal, ¿no? También Nico Williams, ¿no? No creo. Más allá de la broma, me tienen despistado, porque no nos quieren a los indepes porque no queremos ser españoles, tampoco quieren a los migrantes porque quieren ser españoles. Entonces, ¿ustedes a quiénes quieren? No quieren a nadie. Pero les voy a decir algo, ustedes no van a expulsar a nadie, y mucho menos a 8 millones de personas en este país. Primero porque si expulsa a tanta gente, al final va a tener que trabajar hasta Abascal. Por la gente. Esa frase, los españoles primero hasta que llega un extranjero rico. Es que ese es el eslogan de Vox, uno de los eslogan de la ultraderecha aquí en España. Españoles primero. Sigue creciendo, y eso precisamente era lo que se hablaba y se escuchaba bastante en el debate, ¿no? Sigue creciendo esa ultraderecha en España y con ganas de subirse al poder. Hoy lo estaban intentando haciendo un debate de moción de censura. Acá es diferente todo el tema político y el tema de presidente y cómo se coloca y cómo se llama a elecciones, es bastante diferente. Acá todas las listas son cerradas, empezando por ahí. Pero sí lo intentaron, pero el PP no tuvo los apoyos suficientes para tumbar al presidente y subirse la derecha acompañada de la extrema derecha. Gran riesgo el que estamos sufriendo aquí en España, pero de que van a expulsar a 8 millones de eso, tampoco. Hasta allá no van a llegar. Esperamos que no, pero no va a ser así. Triste eso, y lo veníamos hablando también en videos anteriores. Y vamos llegando así al final de este contenido. Lo terminamos con las palabras de Gustavo Petro, que precisamente estuvo en el aeropuerto José María Córdoba en la ciudad de Medellín, destacando la labor y resultados de la Fuerza Aérea Colombiana en la lucha contra las economías ilícitas, la protección de la vida de los colombianos y las colombianas. Todo esto se da durante la F
Air Colombia 2025. Es un evento de la Fuerza Aérea, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y la Fuerza Aérea Colombiana presentan F-Air Colombia, un evento clave destinado a impulsar el desarrollo de la industria aeronáutica y aeroespacial, tanto a nivel nacional como internacional. Este encuentro proporciona una plataforma invaluable para fomentar el diálogo y la colaboración entre proveedores, representantes de la aviación civil y de defensa, así como empresas públicas y privadas del sector. Entonces, escuchemos a Gustavo Petro, que ha dejado varios mensajitos. El primero de ellos, destacando esa labor y los resultados de la Fuerza Aérea en la lucha contra las economías ilícitas y la protección de la vida de los colombianos y colombianas. Hay 3.730 vidas de civiles y militares que han sido salvadas en todo el territorio nacional en misiones de traslado, evacuaciones aeromédicas en Antioquia, Caquetá, Casanare, Chocó, Putumayo, Meta y Magdalena desde el 7 de agosto del 2022. Entonces escuchemos un poquito a Gustavo Petro. Aéreas actuales de todos los países, unos más que otros, finalmente tienen este objetivo como objetivo real. Aún no tenemos esa misión en la práctica, algunos países lo intentan, nosotros tenemos que empezar. Nos hemos enclaustrado en nuestros problemas, que es lo que no permite precisamente ese tipo de visión. Los problemas nos encadenan al suelo y a la sangre. Y uno de esos cadenas, en el caso de Colombia, tiene que ver, yo veo dos. Una, nuestro propio conflicto, que es delincuencial. Hace tiempo se abandonó el conflicto armado político. Hoy tenemos un conflicto en crecimiento en muchas regiones de Colombia que tienen que ver con la exportación de mercancías ilícitas, sea para el mundo, sea para Colombia, cocaína y oro, básicamente. Y esto hace que la Fuerza Aérea tenga unos resultados en materia de lucha contra ese tipo de economía ilícita, que obviamente puede dejar de ser ilícita. Es una manera de superar el problema, es un debate mundial. La voz de Colombia se puede escuchar, pero no es determinante. Las conversaciones con varios países poderosos del mundo, en Europa y en Estados Unidos y otros, pues nos llevan a que será difícil en el largo plazo descriminalizar, pero es una posibilidad que automáticamente bajaría los niveles de violencia que hoy son menores que en la década de los 90 o la primera década del siglo. Hay 3.730 vidas de civiles y militares que han sido salvadas en todo el territorio nacional en misiones de traslados y evacuaciones aeromédicas en Antioquia, Caquetá, Casanare, Chocó, Putumayo, Meta y Magdalena, desde el 7 de agosto del 2022. 3.730 vidas. Las causas del peligro sobre su vida son el conflicto delincuencial, pero también un nuevo que cada vez será más poderoso, la crisis climática. Aquí también la Fuerza Aérea tiene un papel que cumplir, y que es salvar vidas, llevar medicinas, llevar comida, extraer personas, etc. Y ya tenemos una experiencia en ese caso. Hay que dirigirse al gobernador del estado de Texas para ofrecer a Colombia, en lo que podamos, en lo que tengamos algún tipo de experiencia, para salvar vidas humanas en Texas. Y me gustaría que usted, embajador McNamara, llevara ese planteamiento allá del Estado que está sufriendo. Ahí lo vimos, ¿no? Aparte del mensaje que envía Gustavo Petro, ahí vimos a John McNamara, que estábamos esperando, ¿no? Ya supimos
El embajador de Colombia en los Estados Unidos ya está de vuelta y estábamos esperando pues la llegada de John McNamara y así ha sido, lo acabamos de ver, ¿no? Precisamente llegó a ese evento que se está dando en la ciudad de Medellín. Colombia sigue siendo un socio estratégico esencial en América Latina. Sin embargo, el encargado de negocios de los Estados Unidos, McNamara, dejó en claro que transmitirá los pasos concretos para revertir la tendencia negativa de las relaciones bilaterales con Colombia. El encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, McNamara, dio a conocer buscar transmitir al gobierno cómo revertir esos días de tensión entre los dos países y lo hizo a través de un comunicado previo a su regreso a Colombia y el encuentro con el presidente Petro en medio de la Feria Internacional Aeronáutica y Espacial de Colombia, F-Air 2025, en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba. Así que ahí hay otra noticia, ya confirmamos entonces, lo vimos todos, que John McNamara ya está de vuelta en en Colombia, en nuestro país, a pesar de la lejanía, por supuesto, siempre será nuestro país, que está de vuelta en Colombia. Entonces podemos decir que quedan limado, ¿no?, las asperezas en torno a las relaciones entre los Estados Unidos y nuestro hermoso país de Colombia. He de decir que estas ñapitas las he ido montando a medida de que vamos grabando el video, porque esas palabras se dieron hace pocos minutos desde que empecé a grabar, entonces me tiene así un poco trascordado, pues incluyendo como según van pasando las cosas, que como les digo, esto está calientico. Y una de las cosas que me gustó y uno de los videos que podemos decir que me llama la atención de esa feria aeronáutica espacial internacional F-Air Colombia, pues es este testimonio. Sebastián de la Osa, técnico en mantenimiento de aeronaves del SENA, comparte su experiencia como aprendiz y destaca la importancia de estos espacios para su formación profesional. Escuchemos entonces este testimonio de un aprendiz del SENA. Mi nombre es Sebastián Andrés de la Osa Martínez, estudio técnico en mantenimiento de aviones en el SENA. La verdad, siempre desde muy pequeño me ha llamado mucho la atención los aviones. Y para mí fue una oportunidad grande presentarme aquí en Río Negro y poder pasar, y gracias a Dios le doy por eso. Y para mí me ha parecido muy bien, me ha gustado muchísimo el SENA, los instructores, todo ha sido muy excelente. Las prácticas que hacemos en los aulas, muy genial. La verdad, muy contento y de poder estar aquí también, que es primera vez que estoy, y me ha gustado mucho. Le doy gracias al SENA por todo que me ha apoyado y gracias. Y pues, hemos aprendido muchas cosas de aviónica, electricidad, estructuras de la aeronave. Bueno, mis expectativas aquí fue mejorar mi vida y la de mi familia y ser el primer familiar en el mundo de la aviación. También puedo aportar en la Fuerza Aérea, en lo que es en aviones comerciales. Aquí siempre he tenido un gusto por la vida militar y la Fuerza Aérea sería un gran paso y ya veremos qué viene. Yo puedo aportar en el área de mantenimiento, arreglando algunos helicópteros, aviones, lo que me ponga. Invito a muchos jóvenes aprendices que no le tengan miedo al SENA, que el SENA es lo mejor del momento y que el mundo de la aviación es muy bello. Y invito a la gente de mi pueblo también, que allá no se ve mucho eso, pero es una gran oportunidad que colocan aquí en el área antioqueño y en Barranquilla también, lo que es la aviación. Es un mundo grandioso y que jamás se van a arrepentir de estudiar. Qué buen testimonio, ¿no? No sabía que existía esa carrera, esa tecnología, ¿no? Técnico en mantenimiento de aeronaves. Hágame el bendito favor. Y del SENA. Qué bueno, y qué bueno que haya compartido esa experiencia y que también pues la comparta a todos nosotros, la comparta la Presidencia de la República. Muy bueno ese evento, y pues estamos aquí pendientes también, como le digo, Gustavo Petro se me tiene aquí tan y preciso, acaba de postear algo que con lo que cerramos el video, pero también tiene que ver con lo que comenzamos el mismo, ¿no? El tema de pasaportes, el tema de que Gustavo Petro se quiere quedar en el poder y que no va a convocar elecciones, todo por ese trino, ese post, que todos estamos preocupadísimos. Por supuesto que sí, es que nos lo han hecho por la carita y vaya uno a saber en las elecciones regionales últimas también qué pasó por ahí, ¿no? Porque siempre nos quedará la duda. Siempre nos quedará la duda.
Pues acaba de postear y cerramos con este post, este video, fresquito, calentito. Dice Daniel Briceño, enciende la alerta. Gustavo Petro quiere aplazar elecciones, no lo vamos a permitir. No, pues. Ay, Dios, esta chaqueta triste, sí. Hay momentos de máxima estupidez humana. Yo no quiero aplazar elecciones. Pero eso de traer una empresa que fue detectada por su software en un fraude electoral, ni más ni menos que por la justicia de Colombia, pone en riesgo por completo la transparencia electoral. Es que está claro, ¿no? Momentos de máxima estupidez humana. Me gusta hasta para el título, ¿sabe? Hay momentos de máxima estupidez humana. De pronto lo cogemos para el título de este video. ¡Listo! Ha posteado eso, muestre a ver, porque mientras estábamos acá seguro puede haber lanzado otro, ya que nosotros ya nos está cogiendo aquí la noche, nos llevan esas 7 horitas de diferencia. No, aquí está. Ah, ve, aquí hay uno, dice el colombiano. A ver, ¿qué dice acá? Deudas más grandes son las de las EPS intervenidas, el vicecontralor general Carlos Mario Zuluaga. Las deudas más grandes son de las EPS hoy intervenidas porque precisamente por eso se intervinieron. ¿Ah? Es que hágame el favor. Sí voy a dejar ese título porque esta respuesta, la respuesta que dio anteriormente, momentos de una estupidez humana, pues también puede enviarse directamente a esta gente del colombiano. Precisamente por eso las intervinieron, porque ya no podían asegurar a sus pacientes. El 89% de los afiliados están en EPS que no tienen reservas técnicas y ya no pueden asegurar a sus pacientes. Un sistema insostenible. La intervención no es para pagar deudas, sino para quitar algunas irregularidades, ojalá todas, de su administración. ¿Ah? Es que, de verdad. Entonces sí me voy a quedar con ese post, el último que envió. Vamos a irnos por ahí para el título, que el título, colocar los títulos de los videos también tiene lo suyo, ¿no? Hay momentos de máxima estupidez humana. Pues por ahí me voy a ir entonces. Los dejo entonces, abrazotes ancestrales desde la distancia, como siempre, millones de gracias eternas, totales, como dijo el gran Gustavo Cerati, e infinitas para todos ustedes. Miles y miles de bendiciones y nos vemos, por supuesto, en la próxima, aquí en Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de Colombia, carajo, chao, miles y miles de bendiciones. ¡Mua!